Somos imagen y semejanza de Dios, pero enfermos por el pecado, por aquello que nos separa de su amor. Entender que la logoterapia es la sanación, la liberación, la curación de todos los males espirituales. ¿Dónde están esos males espirituales? En el alma. Alma como alma viviente, como ser terrenal, como ser, como dijera uno de los grandes, vamos a decir, lo que dijeron la teoría, como de Darwin, o de los grandes psicólogos y filósofos que dijeron que el hombre es como un animal. Y la palabra animal no es una ofensa, sino que somos carne, somos terrenales. El alma está unida a las necesidades del cuerpo, a las necesidades físicas, a las necesidades emocionales, a las necesidades de afecto, vamos a decir, kinestésico, de tocarnos unos a otros, de ser sensibles a las necesidades, al hambre, y el que da pan al hambriento está cumpliendo con la ley de Dios, está atendiendo a un alma necesitada en ese momento del alimento o de protección o de apoyo, aunque sea brindándole el hombro al que está triste, que está llorando, y en silencio, para no ofenderle, porque está sensible, está aturdido. Entonces lo que necesita es amor al prójimo como a uno mismo. Si nosotros nos amamos, podemos dar ese amor, ese afecto humano, temporal, en el momento. Pero cuando pronunciamos el nombre de Cristo, cuando pronunciamos a Cristo, que es el Logos, la palabra, que es el instrumento divino para comunicarse con nosotros, así como instrumento divino para la creación. Jesús hizo todo con su palabra y fue hecho, ¿verdad? Jesús Padre, Jesús Hijo y Jesús Espíritu Santo es el mismo Dios, único Dios. No hay dos ni hay tres, ¿verdad? No hay mezcla. Se le enseñaba esta clase de Dios como Trinidad a los niños, y una maestra muy inteligente le decía a los niños: ustedes conocen un huevito de gallina, de esos que nos comemos fritos, con que también se baten las tortas, se hacen las comidas exquisitas, se hace el ponche, crema, ¿verdad? Con licor y con leche condensada. Bueno, eso es muy fácil entenderlo, pero cuando lo trasladamos a la palabra de Dios, podemos entender que los componentes espirituales, la fe, la esperanza, el amor, son los valores divinos. Sin fe es imposible agradar a Dios. El que solamente está sumido en el yo, carnal, en lo instintivo, en lo material, es como alguien que está perdido, ¿sí? Porque no conoce a Dios, no percibe la luz, y si la luz le pega muy fuerte, se encandila y queda como ciego, como quedó San Pablo cuando era Saulo. La luz de Cristo cuando lo iluminó persiguiendo a la iglesia. Está ahí muy linda esa historia en Hechos capítulo 15, 16 de la Biblia. Él quedó encandilado y quedó ciego. ¿Por qué? Porque no quería entender que la voz que estaba escuchando era la de Jesús, cuando Jesús le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Estás persiguiendo a los que creen en mí. ¿A quién estaban persiguiendo? A los cristianos, a los que creían que Jesús era Dios hecho carne y Dios hecho espíritu en ellos. Y ese Dios hecho palabra, palabra de
fe. Por eso nuestro programa se llama Acto de Fe. Porque la fe es un don divino. No es la capacidad de nadie. Es un regalo de Dios. La fe es lo que nos hace agradar a Dios. Porque la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que le crea sea con sinceridad y de verdad diga, sí, yo creo en el Señor. No lo veo, no lo palpo, es invisible, intocable, pero Dios es espíritu y es vida, porque la vida la da Dios. Nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza, y según la figura del Génesis, Dios hizo una figura de barro, y me encanta decirlo cada vez que tenga oportunidad. El primer escultor, el primer artista plástico es Dios, porque se hizo a sí mismo en forma de barro y luego sopló y le dio aliento de vida. Esa es la gran y bella figura del Génesis, la creación del hombre. Bueno, podemos entrar más adentro en ese reino, el reino de la fe, la esperanza y el amor. Tiene muchas vertientes, porque son los únicos, vamos a decir, dones que producen frutos. Así como una semilla de cada especie se siembra. Sembramos una semilla de mango y va naciendo. Después que la semilla se pudre su cáscara y nace entonces el retoño de esa semilla. Y después tenemos un arbolito que va creciendo, lo vamos cuidando, y la lluvia y el sol se encargan de que produzca y florezca. Y entonces comemos esos ricos mangos que se dan tan abundantes. El mango de bocado, el más pequeño, muy dulce, que uno se come hasta la cáscara, pero está el mango de hilacha, que la cáscara tiene mucha trementina y no es muy bueno comerlo, casi que quema la lengua. Verde, y otros que los cocinan verde para hacer jaleas, mermeladas riquísimas. Bueno, esos son frutos, regalos de Dios para nosotros, para nuestra vida, para nuestro deleite, para nuestra fortaleza física, para nuestros nutrientes que el cuerpo tiene, porque somos hechos de tierra y a la tierra volvemos. Y como creación finita, uno nace, crece y muere. Asimismo, nosotros en el espíritu nacemos como bebé, ¿verdad? Crecemos en la fe y cuando morimos nacemos a la eternidad. Nacemos a entrar definitivamente en el reino de Dios. Entonces, esto se requiere de paciencia. Dice que la paciencia nace, crece, se desarrolla en medio de las turbulencias de la vida, en medio de las luchas, de las dificultades. Dice en la Biblia, en el libro de Santiago, capítulo 1, dice así el autor, el apóstol: tengan mucha fe y mucho gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, en diversas dificultades, en diversas tribulaciones. Gozo en la prueba, eso no se entiende. ¿Verdad? Es una contradicción. ¿No? La gente cuando está en una prueba llora y se pone rabioso, se pone triste, se pone angustiado. No, para nosotros, si tenemos el Espíritu Santo, nosotros somos probados en la fe. Si la fe es genuina, debemos tener gozo en la esperanza de que estamos en la mano de Dios. Entonces las dificultades nos enseñan, nos fortalecen. Las dificultades nos provocan dolor, pero hay más enseñanza en el dolor que en la risa. Hay más enseñanza en la dificultad
Y el problema, porque allí Dios nos ayuda a buscar la solución. Así que el reino de Dios, ese logos hecho carne en Jesús, se hace carne en nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Jesús entra a nuestro espíritu. ¿Y dónde opera el Espíritu? Según la sabiduría griega, ¿verdad? Hay tres palabras. La palabra pneuma, que significa espíritu, significa aire. Y la palabra soma, que es la palabra cuerpo, humano, ¿verdad? Y entonces nosotros, el soma opera en el cerebro con el logos, con la palabra. Y en el corazón, que es como decir, el centro de los sentimientos, los poetas y el mismo Evangelio, Jesús decía que las cosas malas del hombre salen del corazón. Y eso no contamina lo que coma, sino lo que digo, lo que sale de la boca. Qué palabra tan sabia, ¿verdad? Pues el Logos se hizo carne y habitó entre nosotros, dice la Biblia. Ahí en Juan capítulo 14, 15, 16, 17 están las oraciones que el Señor hizo antes de ir a la cruz. Están todas perfectamente entrelazadas, ayudándonos a entender el misterio de su amor. Cuando entramos en esta dimensión espiritual, entonces viene la luz, viene el entendimiento para comprobar, como dice San Pablo en Romanos capítulo 12, que de una forma muy bella, cómo comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, cuando nosotros somos un sacrificio vivo. ¿Cómo es un sacrificio vivo? Pues que estamos muertos, sacrificados al cuerpo, a los deseos. El sacrificio al pecado es que le entregamos nuestro pecado al Señor y Él pagó. Y Él muere por nosotros en la cruz y nuestra culpa está en Jesús. Esa es la gran victoria. Nuestra fe fue lograda, consumada en la cruz del Calvario, cuando Jesús muere y luego resucita y nos promete que si creemos en Él, su palabra viva entre nosotros y el Espíritu Santo entre en nuestro entendimiento. Como decir que de aquí, de la barbilla hacia arriba, está la cabeza, está el cerebro, donde opera el Espíritu. Y de nuestra barbilla hacia abajo es el soma, el cuerpo humano, donde están todos los deseos, las necesidades. Y si solamente proveemos para nuestros deseos y necesidades, somos como unos, perdónenme la palabra, como animalitos. Pero si entendemos de la barbilla hacia arriba, donde opera el espíritu, la conciencia, la sabiduría, la reflexión, la comprensión de los misterios del amor de Dios, entonces comprendemos la gloria. Y es una gran bendición entrar en el reino de Dios a través de esta línea. Y como ya el máster, nuestro director general, Víctor Valente, lo anunció, estamos dispuestos a apoyarles con la logoterapia. Logo, repito, es palabra. Y en este caso, palabra de Dios. Y terapia, que significa curar, también significa liberar, también significa transformar. ¿Y dónde se opera ese milagro? En el espíritu. ¿Y dónde opera el espíritu? En la mente, en el cerebro, en la cabeza. Donde están los ojos para ver, los oídos para oír, la nariz para oler, la boca para hablar y también para comer, gustar, ¿verdad? Y todo lo que huele bien, sabe bien. Y esa es palabra de Dios, siempre huele bien. Pero cuando algo huele mal, huele a pecado, a maldad, a egoísmo, entonces estamos necesitados de confesar nuestros pecados al Señor para que nos ayude en nuestras debilidades. Por eso decía la paciencia,
que es la ciencia de la paz en medio de la tormenta. La paciencia es una ciencia, dice un verso que yo escribí hace muchos años. La paciencia es una ciencia que da gozo, fe y solaz. Pone el alma en eminencia en la guerra o en la paz. Don divino es la paciencia porque nace del amor. Se elabora en la conciencia con premisas de valor. Qué bonito, profesor Pacheco. Mis buenos amigos, muchos de ustedes están afectados por la situación personal, económica, espiritual. El anuncio en los nuevos tiempos, prácticamente anunciando el apocalipsis, la problemática de pareja, ese sentimiento a veces de inconformidad consigo mismo, nosotros le ponemos a la disposición los números para que usted pueda acceder a una terapia, logoterapia, que le va a permitir evolucionar y ver la vida de una forma totalmente distinta. ¿Cuáles son los números, profesor? 0412-347-3745. Repito, 0412-347-3745. Ese es mi teléfono personal, Gustavo Pacheco. Y el de mi esposa, Marixa León de Pacheco, es 0412-592-7203. 592-7203. Estamos para servirle. También por Instagram, en la sección Acto de Fe, por la plataforma internacional de Arca Digital FM. Bueno, vamos a una musiquita y de regreso nos despedimos cerrando el programa del día de hoy. Una musiquita de la mano del capitán Elian Medina, que tiene una música espectacular y es un regalo para ustedes. Estamos sobre la hora, mis buenos amigos. Recuerden, aquí está el profesor Pacheco haciendo un trabajo maravilloso.